Bueno, ¿se ve ahí? Sí, ¿no? A ver si esto tiene el audio. Vamos a agrandar un poquito esto. Hola, hola, hola. Sí, bien. A ver si esto está al 100. Grabación. Niveles 100. Listo. Bueno, vamos a empezar el Metal Gear Solid 3. Tengo muchas ganas, la verdad. Así que bueno, vamos a empezar. Que para el que no sabe, es el primer Metal Gear en orden cronológico. El primero de todos. Ahí se la saga Metal Gear marca su comienzo en 1964 en plena Guerra Fría. Naked Snake, el hombre que más tarde se convertiría en el legendario soldado Big Boss, acá juegas con Big Boss, se dirige al terreno soviético con la intención de ayudar al científico Sokolov a desertar el oeste. Pero su misión se complica cuando su antigua aventura, una soldada conocida como The Boss por el sobrenombre de Boss, se decide de repente aliarse con la Unión Soviética. Con todo el peso del mundo bajo sus hombros, Snake se verá forzado a cuestionar el sentido de la lealtad y marcarse una visión solitaria para acabar con su antigua mentora. Ok, vamos a darle. Vamos a darle. Yo ya lo dije la otra vez cuando terminó el 2. No puede ser mejor que el 2. Porque lo del 2 es una locura. Lo del Metal Gear Solid 2 es una locura. Pero mal, ¿eh? O sea, qué buen juego, la concha de su hermana. Así que para mí, no puede ser mejor que el 2. Es imposible que sea mejor que el 2. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. O comedor de serpientes. Arre. Ok. Tenemos el logo de Foxhound, de Foxhound. Ah, capaz de jugar al Metal Gear 1 y 2. Los de MSX. Pero bueno, vamos a jugar al 3. No, bueno, vamos a jugar a los de MSX. Sangre con visión primera persona normal. Modo cámara, vista tercera persona. Cámara arriba, abajo, izquierda, derecha normal. Notaciones, en tiempo real. Tarara, listo. Vamos a darle. Me gusta. ¿Cómo me gusta Metal Gear Solid 2? Sí, obvio. Ah, mira. Creo que esto te lo preguntaba en el primero también, no me acuerdo. En el 2. Jugaría en difícil, pero no tengo muchas ganas, porque yo soy más malo que la mierda jugando juegos, así que me parece que no. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Claro. Konami presenta un juego de Hideo Kojima. Ok. Tenemos un avioncito. David Hayter hace la voz de todos los Snake encima. Medio raro. Brian Coom. 24 de agosto de 1964. Pakistán. Ok. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. ¿Le subo un poquito más? No lo sé, creo que no. No, no le voy a subir más. Voy a dejarlo así. Put out that cigar. ¿Quién es ese? Ese no es Snake, ¿no? Put on your mask. Ese no es Big Boss. Does this Oh, sí. pennyweight know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Buen plano. Totalmente necesario. Literal. Arre que no.
Pero es rubio, boludo, Snake. Snake y Boss, bueno. Ese. Depressurization complete. Es lo mismo. Oxygen supply. Bueno, ya no. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Metal Gear Solid Snake Eater. Tiene el nombre ahí en el casco. Ok. Mi amigo Harry Gregson Williams, que es un genio, haciendo música. Alto compositor, el Harry Williams, un genio. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first Halo jump. Primer salto, Halo. Ok. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, Me voy a acercar un poco a la silla. Spread your wings and fly. God be with you. Ve con Dios, ok. ¿Por qué le gusta tanto la cámara lenta a este chabón? Es increíble. Hideo Kojima, otra vez. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally Jack. given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. Misión Siege virtuosa. will be officially organized into a unit. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a Tengo que subir el final del... Right. En los So videos what del 2. exactly is this wonderful mission? Ahora cuando termine me pongo a descargar el directo, que creo que ya lo About descargué. 2 years ago, Y lo subo todo. a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 design bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On Ok. April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. Claro. Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established design bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his Pero hizo que vaya un cohete a la luna, tampoco. Not exactly. One of his conditions Mandó un cohete al espacio, tampoco hizo mucha cosa. safely to the west. We used a mole to get Ya the sí, pero Soviets ¿por qué le daría miedo, no? succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. Loco, estaba re loco. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. Claro. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets ¿Cómo era la cosa de esto? Que tipo... range ballistic missiles in Cuba. Había misiles en Cuba de la Unión Soviética. To dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out war,
Frantic negotiations were conducted through the US. A mí me encanta esa historia de los 80. Esa historia que contó Dross una vez. La del chabón ese que los soviéticos habían detectado como que venían unos misiles que tenían un sistema re copado para detectarlos, pero al final era una falla y el chabón que le dieron la orden de atacar al final dijo que no. Eso me parece una locura. Mal. No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no Che, estaría bueno poder jugar, ¿no? whatsoever to either the US or Bueno, déjame jugar, amigo. ¡Qué sueño! Mal. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino ¿Por qué, Yard Jack? in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. Este no es Jax. No puede ser. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, Claro, no es Raiden. No, no, no. we're facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. take it easy. It's been combat. Va, capaz que Big Boss se llamaba Jack. Ni idea. Puede ser. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast. and all the rest of your meals in the jungle. Se lo mandaban a él solo. Siempre te mandan solo en estos juegos, es increíble. Lo que sí tengo mucha ganas de recordar es cómo era, porque yo este juego lo jugué, de hecho en el análisis lo voy a decir, lo comento, que yo lo jugué un poco cuando tenía creo de 10 años, pero muy poco jugué. Y me re gustaba todo lo que era supervivencia, todo lo que era ponerse un cuento, todo eso me re gustó. Así que... nada, me va a gustar, básicamente. ¿Cómo andas, Hey, bro? ¿Todo bien? Buen plano. Para nada exageradísimo. ¿A quién te comiste, boludo? ¿A quién te comiste? Claro, supongo que es Big Boss, o sea que se llamaba Jack. Porque no es Raiden, es imposible que sea Raiden. Porque esto pasó 50 años antes más o menos. Ok, esta cámara me gusta. Mucho más que la de los otros juegos. Ok, tenemos esto del... Ok. Podemos agacharnos en primera persona. Máscara verde militar. ¿Qué es ese porcentaje ahí arriba? Uy, qué apreté. Do you copy? Ah. You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on.
You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Major Tom o el David Bowie. Yeah, The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Time for the snake to shed his skin. Buah, para. Ah, era una máscara. Claro, ahí está. Que me mueve la cabeza así. Hay que ir a recuperar la mochila, ¿no? Igual. La que perdimos. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting, huh? This will be a sneaking mission. Ok. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Claro. Right. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly... Caca am I vas a supposed comer, to feed Snake. myself? Lo que encuentres. You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll Ah, also llamaron una find some pistola y un medical cuchillo supplies igual. in your Ok. backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. De hiedra y pulsa acción. Ah, puedo escalar, ok. Ok, perfecto. ¿Pero dónde está? ¿Dónde quedó la mochila? Yo no la veo. Ok, acá me puedo agachar. Ok. Yo lo que es verla no la veo. Ok, primera persona. Está bastante mejor la primera persona. O sea, más fácil. Ah, acá está. ¿Para cuál es acción? Ah, triángulo, ok. No, pero agárrala, boludo. Ahí está, perfecto. La mochil. I see you've retrieved your backpack, Snake. Sí. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Bueno, lo de siempre. ¿Cómo? ¿Cómo es la energía? Ok.
Pastilla de muerte falsa. ¿Cómo era esto? Las normas de la agencia de inteligencia de todos los soldados de misión secreta se le dan una cápsula de cianuro potásico. Pégate la cuerpo así para la cuando la necesites. Utilícela si el enemigo te hace prisionero. Durante un corto periodo de tiempo parecerá que estás muerto. Le hago pensar que estoy muerto y cómo vuelvo a la vida. Ok. Paramedic. Ah, bueno. Buen nombre. John Doe. Ah, como los que mueren en Estados Unidos sin nombre que les ponen John Doe. Ok, con ella puedo guardar. De voz, claro. Ah, pero te habla, no es mala desde el principio. Ok. 5 años. Ah, te respoilean entonces al principio, boludo. Qué pija. Bueno, quiero jugar, boludo, dale, basta. Ok. Técnica CQC. Combate cuerpo a cuerpo. Ok, perfecto. Bueno, perfecto. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Cuchi. Commencing virtuous mission now. Muy bueno. Ok. ¿Cómo? Ok, esto lo de siempre. Detector. Sensor detecta animales con ondas de sonido. Gasta pilas. Píldora. Pastilla de muerte falsa. Un pucho. Ah, arreglo es un pucho. Micrófono direccional. Y este. Ah, es solo con el cuadrado. Ok. Ok, ok, ok. Zona pantanosa de Tremuchig. Perfecto. Claro, te respolean al principio del juego. Literal. No sé bien qué significa el... ¿qué significa el porcentaje que se arriesga y se va de militar? ¿Será el camuflaje capaz? Puede ser, ¿no? Claro, porque cuando te agachás... Sí, sí, debe ser el camuflaje. Sí, sí, seguro. Guarda acá. Manga, ¿tengo un mapa? No, ¿no? Comida. Calorimate. Esto me acuerdo del Calorimate. Me acuerdo de esto.
Mochila. Lo único que tengo. Camuflaje. Ok, bueno. Hay algo ahí, ¿no? Repelente. No sé por qué hay un repelente en la jungla, pero bueno. ¿Hay dos caminos? Pará, ¿qué hago? ¿Lo dormís? Sí. Ah. Ah, te acercás y te pega. Ok, panal de abejas. Supongo que para los enemigos también servirá. Llega otra cosa. SI MK2. ¿Qué es el SI? No sé. No tengo ni idea qué es. Ok. Ahora, ¿por dónde? Para, yo vine por acá, ¿no? Sí. Por acá, ¿no? Sí. Ah, ¿qué onda? ¿Enemigos? Seguramente. Sí, mira. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Están armados de las tetas. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Claro. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. Está medio The complicado, pero success se of puede. the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Ah, mira. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being Un noticed. sueño. Vale. Pero tenía ganas de jugar. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. Ok. Claro. Camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ok. Bueno, acá tengo otro camino. Pero ¿y cómo camino? ¿No puedo caminar? Sí. Pero no hay nada acá. Acabo de encontrar un rifle. Ok. No sé quién dejaría un rifle acá tirado, pero gracias. Por ser tan considerado.
Pero tengo que equipar igual, ¿no? Claro, ¿ves? Arma. Ah, te hice el peso, todo. Ok. Ok, se quedó dormido. ¿Le puedo robar algo? Nada, ¿no? No. Ah, ok, hay algo. Repelente. Pero boludo, hay cosas en todos lados. Además porque habría un repelente en medio de un tronco. Qué boludez, ¿no? En el uno se entendía y en el 2 también porque estabas, bueno, en una base... En el uno estabas en una base militar y en el 2 en un lugar tomado por terroristas. Así que... Concha de la madre, bien puta. Qué paja igual tener que hacer tanto sigilo, boludo. Se caen al toque igual, re piola. ¿Puedo ocultar el cuerpo? Ah, necesitas desequiparte capaz de algo. ¿No puedes agarrar un cuerpo? ¿No podés? ¿En serio? Ah, sí. Vamos a dejarlo acá. Ah, ahí te dan cosas. Bien. ¿Dónde está el que estaba ahí? ¿Por qué? Sí lo dormí. What's wrong? Oh, qué pija, boludo. What's wrong? What's going on? Respond. There's something wrong. Support unit, confirm their status. Qué pija, igual. Estoy gastando un montón el silenciador. ¡No! Concha de su madre. Están culeando. Están culeando, boludo. Qué pija. Pará, dejo que me maten. Lo haces pija igual, Ah, pero tenés un montón de vida. No, que me maten, que me maten. Igual no te sacan nada de vida. Pero si no gasto mucho silenciador. Es una pija. Que me maten, que me maten. Lo voy a intentar bien. Pero tiene una IA de mierda. Me pegaron un fagazo en la cara. Dale, boludo. Matame. Qué hijo de puta. Tardan 15 horas para matarte, amigo. A nosotros te mataban re rápido. Dale, matame. No, no quiero que me llame nadie. Quiero que me maten de una. Así puedo volver a empezarlo bien. En sigilo. $15 horas para matarte, boludo, dale. Ya está, listo. Snake. Ahora no lo dicen.
Sí, déjame hacerlo de nuevo. No. Venga. Bien. Llegué otro, vamos a ocultar el cuerpo. Igual que copado tener cámara libre, ¿eh? Esto está muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuánto los duerme esto? ¿Será como en el 1 o el 2 que no lo dormís mucho? Hay unos hongos acá. ¿Podrás cortar los hongos? ¿O agarrarlos? No, no. Me tiene pinta. Va acá. Acá está. Ah, esto. Ah, es como cámara aérea. Ok. Vamos a agarrar el repelente este. No sé cuánto jugaré. Tengo un sueño, la verdad. Tengo que grabar el análisis del 1 también. ¿Dónde está el que estaba acá? Sí. Ah, pero no lo vi, boludo. Concha de su madre, boludo. Igual está piola esto porque te recuesta verlos. No, pero no puedo cargar. ¿O no puedo matarme de una? ¿Con las pastillas? Qué pija, boludo. Oh, ese es un montón. Dios, qué controles de mierda. Pero puedes quedarte quieto que no te van a sacar nada de vida. Literal. Ah, no agarré. Ah, ¿te sacan lo que agarraste? ¿En serio? ¿Te sacan lo que agarraste? Qué pija, boludo. Pero quiero volver a buscar el coso yo, el rifle. No sabía que te sacaban lo que conseguías. Creo que estaba acá igual. Sí, estaba acá. Ahí está. ¿Dónde está? Este debería esconderlo. Debería esconderlo y revisarlo, a ver si tiene algo después. Hay una serpiente ahí. Que a veces te recuesta verlos, porque como están recamuflados también. Está bueno eso igual, me gusta. Me gusta que te cueste detectar a los enemigos. Que es la idea, ¿no? Porque es un juego también con un componente de supervivencia. Supongo que por los árboles tampoco te detectan, ¿no?
¿Eso es un fruto? ¿O es una hoja? Sí, mira. No. ¿No lo puedes agarrar? ¿O le tenés que disparar? Para tirarlo. Porque es un frutito eso. Es una fruta. Pero... como que no te deja agarrarla. No sé si tendrás que... A ver. Es una frutita, sí, sí. ¡Ah! Claro, les tenés que disparar. Qué paje, bueno, que no las puedes agarrar desde arriba. Ah, repiola esto igual. ¿Se gasta mucho el silenciador? Y se gasta bastante. Hay que tener cuidado con eso. Porque hay que buscar alguna forma de repararlo. Che, qué piola igual que puedas agarrar frutitas. Me gusta. Es una paja que no las puedas agarrar. Guarda. Oh, pero no lo veo. ¡No! Qué cornudo, boludo. Vámonos, 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 vámonos. Qué paja, boludo, tener que... no poder usar todo el silenciador, todo lo que quieras. ¿De dónde vienen igual? Ah, de allá, boludo. Tengo que seguir avanzando igual, en línea recta. No, porque acá volvés al otro lado. ¿Considerás más adelante un mapa? Estaría bueno. No, yo vine por ahí. ¿Por dónde vas? Está en inglés encima. Ah, mira esto. Ah, no, no podés escalarlo, ¿no? Parecería que sí, pero creo que no. Ah, por acá. Dolinobot, no. Ok. Hay uno... ¿cuántos hay acá? Y hay un par. Ya me están buscando todavía. ¿Pero por qué se pone en la primera persona? ¿No puedes? Ah, qué paja esto igual, ¿no? Que... ah, son dos cámaras. No, 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 no. Son dos cámaras. Ok, esto está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno porque soluciona el problema del 2. Había dos más igual ahí, ¿no? O sea, no quiero gastar el silenciador, boludo. ¿Pero por qué tengo un silenciador si lo que estoy tirando son dardos tranquilizantes? Hijo de puta, no le puedo pegar. Pará. Oh, encima, qué bronca cuando no puedes cancelar el disparo. No, no, me van a ver igual. Me tengo que ir de acá. Se cayó. A ver. Me voy a quedar sin balas igual.
Levántate. Claro, el problema no son las balas, el problema es el silenciador. Ah, hay otro más ahí, boludo. No. Pero agachate. Ah, pero está lleno de enemigos, boludo. Ojalá haya alguna forma de reparar el silenciador. Tengo algo en la pierna, ¿no? Ah, el cuchillo. Banca, acá hay otro igual. Bien. Qué paja el silenciador, pero bueno. Que se te rompa. Es una re paja eso, pero bueno. Granada, ok. Che, ¿esto no lo puedes agarrar, estos honguitos? Mira, forma con el cuchillo de agarrarlo, estaría re piola. Pues están puestos para algo, para que los agarres, pero... Como que no te dejas de primeras. Ok. ¿Acá hará algo? Sí, mirá. ¿Pero por qué cosas ocultas tan fácilmente? Reforma el brazo de Snake. Ok, el gripeo. Mismo que el 2. Pentasemin. Buena. ¿Qué es igual lo que agarré? ¿Una pistola puede ser? Ah, como una M4. Ah, pero conseguís armas re rápido. O sea, conseguís armas muy rápido. Mucho más rápido que en los otros dos juegos anteriores. Mal. Chico, bajo de los hongos que no lo puedes agarrar, pero bueno. Rasbet. A ver qué concha habrá acá. Ah, esta es la parte de Ocelot, ¿no? Creo. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposed to be being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. Ok. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. Ok. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. A ver. Hay que ir, ¿no? Ok, me gusta esta cámara igual también. Está piola. Me da paja que no puedas usar la tercera persona cuando estás agachado. Pero bueno. Me gustaría dormir a ese.
Es que no, es que se me va a gastar el silenciador. No, no, ni en pedo. No voy a dormir a nadie, me parece. No, pues se me va a gastar el silenciador, ni en pedo. Ok, es todo para allá igual. Por acá puedes entrar. ¿No puedes entrar por acá? Sí. Me gustaría subirme a la escalera para ver un poco más desde arriba. ¿Me vieron? ¿Esto qué es? Cañón de 12 balas. M37. A ver. Ah, una recortada. Re cheto. Claro, esta vendría a ser la cámara clásica. La de siempre. Ah, dejas rastro igual, es verdad. No, me revieron ya. Y sí, obvio. No, pará, estoy gastando el silenciador, boludo. Ah, lo puedes sacar igual, qué boludo, claro. A ver, pará, quiero ver lo de las armas. ¡Toma! Acabo de explotar todo como el mejor. Re cheto esta escopeta, boludo. Puedes andar a lo loco. Igual hay un montón. Hay un montón y van a seguir viniendo más. Qué paja, acabo de gastar todas las balas igual. Pasa que, boludo, es una pija lo del silenciador. No, pero vamos a sacárselo. No puede hacer tanto ruido. Pero si es un dardo tranquilizante, boludo. No puede ser tanto ruido, no tiene ningún sentido. No le veo ninguna explicación a que haga tanto ruido una pistola que tire dardos tranquilizantes, te lo juro. Vamos a poner una verdurita. Una verdurita. Coloba. Ah, recuperación de energía. Ok, listo. Ah, como una pera. Piola. Posta, no puede hacer tanto ruido una pistola de dardos tranquilizantes, boludo. No, y acá no la voy a poder usar porque es un re ruido. Qué paja igual, Esto de la primera persona no me gusta, boludo. Que cuando estás agachando en las hierbas. Te dificulta un montón todo. No, pero debería sacarme del estado de precaución y seguir así. Hasta que ya no me vean. Oh, hay una serpiente acá. ¿Cómo se muere?
Parece Thanos cuando chasquea. Está todo para allá. Ok. Si nadie me vio, boludo. No, pero anda para atrás. No. ¿Pero por qué está quieto ahora? ¿Por qué no me podía mover ahí? Qué pija, boludo. No me vio, boludo. Re cualquiera. Agachate, querido. Ah, te puedes quedar acá, mira. Unas ratinguis. Tras serpentingui. Un culinguiris. Arre, boludo. ¿Cómo se muere, macho? Me hace mucha gracia. MH. Perfecto. Creo que estoy más o menos cerca donde está Sokolov. ¿Las ratitas también te la puedes comer? Sí. Debería quedarme así, ¿no? Hasta que me dejen de ver. Creo que voy a jugar 20 minutos más y me voy a dormir un poco porque tengo bastante sueño. Dormí muy poco anoche. O sea, dormí 6 horas. Y para mí es poco. Porque para mí, mi estándar siempre son 8 horas. Además tengo que seguir con el video. Tengo que grabarlo. Así que a la noche voy a dedicar a eso. Y de última mañana seguimos el Final Fantasy. Que voy a ver si lo puedo seguir donde lo dejamos. ¿Por qué volvió a precaución 99 si no me vio nadie? Ok, el mic, perfecto. Creo que te va a serpentinglis. No hacen nada las serpientes igual. O sea, literal no te hacen nada. Va, capaz que estas no, pero capaz que algunas que otras sí. Da, ¿cuánto falta para salir de precaución, boludo? 15 horas. Hay uno ahí. Guarda. No, no me ve nadie. Sí. ¿Van a acercar acá? No. Ok. Creo que está en ese. Ah, puedo entrar arriba. Ah, pero hay una acá. Y pasa que van a escuchar el ruido. Pero si están muy lejos, ¿escuchan el ruido igual o no? Igual tampoco están lejos, están re cerca. Están a un par de metros, tampoco están a mucha distancia. Yo para dormirlo a este.
Sí, me parece que la cosa va a ser no usarlo tanto el sensor. Es la idea. Eso es lo que te fuerza el juego. Granada de humo. Ok. A ver si puedo... Sí, por acá sí. Podría esperar un poquito igual a que se me vaya el coso. ¿No está acá igual? ¿El zócalo este? En esta habitación me marcó la cinemática. Ah, hay una puerta ahí, mira. Debe estar ahí. Debe estar ahí, debe estar ahí. A ver si ya me salgo del coso este. Y me acerco. Igual estaba en estado de alerta, o sea que en realidad ya me podía meter ahora. Ah, no, agarré lo que estaba allá. Hay una cajita. No sé qué tenía. Estás quemando cosas. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Qué gracioso ese mensaje. What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. Del Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. ¿Quién es He's a Thunderbolt? member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Claro. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Ok. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me.
Ah, por eso lo protegen. Lo retienen. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Vulcan will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. ¿Y cómo lo protejo este? O sea, ¿cuál es la mecánica acá? By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? Están hablando en inglés. From my mentor. No están hablando en ruso. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Major Tom. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Ok. Ay, su idiota. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo una Genkidama, boludo? ¿Quién es ese? Who is that? Ah, lo están re esperando. Freeze! So this is the legendary boss. Míralo, ahí está. We meet at last. Otra vez se me va el joystick, boludo. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a Gru soldier doing here? Estaba re joven. Soldier? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Que esa pose, boludo. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Igual se parece más a Jimmy de Bully, boludo. Tuki. Nadie le dispara, ¿viste? Es increíble. En ese momento le podrían haber disparado 25.000 veces y nadie le disparó. Claro. Muy verosímil todo, por suerte.
Claro, Ocelot en el 1 y el 2 tiene como 80 años entonces ya. O 70 por ahí. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? No. ¿Qué hace? Bueh, para. Crew operatives? What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Míralo. Como grita. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Ah, son unos inútiles, boludo. Tuki. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. Ah. Filthy American dog! De ahí sale el nombre del revólver. Ocelot. Porque puede usar revólver él. Toma. Igual lo entiendo. Ocelot es ruso, después de Foxhound, después se vuelve malo. Un re quilombo. Porque si buscas Foxhound es como que son todos miembros de Foxhound después en el 1. Snake, Liquid, todos esos. Tipo es como... No entendés nada. Literal. Major, do you read me? I read you. Snake, you alright? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from Volgin. Ok, bueno, lo voy a dejar acá. Me voy a dormir. Mañana lo sigo. Hoy a la noche no, porque tengo que hacer el video del 1. Así que va a ser mañana. I see you caught yourself a reticulated python. Ah, tengo que... Acá. No, acá.
saving the game, Snake? Sí, obvio. Mañana lo sigo, mañana lo sigo. Me voy a dormir un poco porque tengo bastante sueño. Está bueno igual, o sea, quiero seguirlo, lo voy a seguir. Voy a jugar todos los Metal Gear, solamente hasta juegue al Peace Walker. Así que bueno, eso. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nunca la vio. Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size. Todos boludeces te hablan en... Mañana lo sigo, mañana lo sigo. Nos vemos mañana. Hoy voy a realizar el video del 1. Así que nos vemos. Bueno, mañana.